No deberías estar aquí. En los Estados Unidos de América, en el estado de Ohio, a unos 45 minutos al noroeste de Cincinnati, existe una gran comunidad agrícola, pero escasamente poblada, conocida como Orgonia. Algunos de ustedes que tienen interés en las motocicletas pueden haber oído hablar de ellas antes, ya que la comunidad es famosa por sus colinas y celebra el día de subir la colina de la Escalera del Diablo. Lo hacen cada año, donde los motociclistas montan sus bicicletas en una colina muy empinada. Es mucho más divertido de lo que parece, y trae mucho dinero, y emociona lo que normalmente es una área muy aburrida. Organia en realidad es un lugar bastante interesante, por ser tan pequeño y aislado. El tipo que inventó las pastillas de refresco, la cosa encima de las latas de refrescos que las abre, vivía allí. Era una industria con el nombre de Ralph Stoll. También se llevaron a cabo algunos experimentos interesantes en la granja. Fue uno de los primeros en intentar criar búfalos, híbridos de ganado, que se suponía que eran más sanos, se reproducían más rápido y cosas por el estilo. Esta historia trata sobre un experimento similar. Si alguno de ustedes pasa por Orgonia, puede confirmar esta historia con los lugareños, pero tendrá que presionarlos un poco. Las personas mayores no hablarán de eso, pero las personas entre 15 y 30 tendrán una historia o dos. Pregúntales acerca de la calle sin señalizar, sin nombre y cerrada, sobre el cementerio de Taunton Creek. Pregúntales sobre la instalación al final de ese camino y para qué se usaba. Pregúntales sobre el carril de babuinos. Sobre todo, escucharás la historia oficial. La instalación al final del carril de babuinos era un laboratorio de investigación que se especializaba en estudiar los efectos de diversas enfermedades en los babuinos, que están estrechamente relacionados con los humanos, por lo que la investigación es viable. Otra historia dice que Ralph Stoll tuvo que hacer algo con su dinero, por lo que compró un montón de animales, pero no pudo cuidarlos adecuadamente, y simplemente los encerró allí. Los más pequeños te contarán diferentes leyendas locales. Mi favorita es que es una instalación de almacenamiento para algún tipo de organización de operaciones encubiertas del gobierno que almacena algo como el Arco del Pacto o algo así. La historia inquietante de fantasmas ocasionales es de esperar, al igual que los extraterrestres y demás. Es una granja después de todo, y estoy seguro de que en algún momento creí una de esas historias, pero en una rara ocasión, alguien lo sabrá y estará dispuesto a separarse de él, la verdad, y cuando lo hagan, entenderás por qué es tan raro. Mi historia comienza como muchas de mis historias de la infancia. Mis primos estaban en casa de mis abuelos. En ese momento, Orgonia tenía poco o nada de internet o cable. De hecho, teníamos que jugar afuera en ese entonces. Éramos 6. Mis primos Matt, Shane, Ethan, Tori, Mónica y yo. Yo era el más joven. Solo tenía 8 años cuando esto sucedió. Pero mis primos mayores generalmente me trataban bien y me hacían parte de todo. Aunque no solo porque vivía allí con mis padres. Justo al final de la calle de la casa de mis abuelos, conocía todos los senderos, las colinas, los valles, los lugares para jugar. Sin mí se perderían. Y lo hacían bastante a menudo si no me llevaban o se separaban. Cuando estábamos todos juntos, solíamos tomar un montón de pistolas de juguete y jugar a los soldados, incluso a las niñas, porque no había mucho más que hacer. A veces tomábamos palos y peleábamos, y a veces jugábamos a la mancha o a las escondidas en el bosque, pero yo siempre ganaba, así que no jugamos tan a menudo.
Esta historia era de soldados. A todos nos arrojaban a Normandia para luchar contra los nazis. El día del primer juego fue por la mañana, justo después de desayunar. Cuando llegó el mediodía, estábamos en Vietnam. Y después de la cena, cuando el sol se estaba poniendo, ya no teníamos guerras para pelear. El mayor de nosotros, Matt, me miró y me preguntó: ¿hay algo más que podamos hacer? Lo pensé y respondí: cuando recuerdo esta historia, esta es la parte en la que me estremezco. ¿Cómo ver esa parte de una película en la que un personaje toma una decisión estúpida que hacen que maten a alguien? No me lastimé, pero hay cosas que no quieres saber, y el trato con el carril de babuinos fue una de ellas. Podríamos echar un vistazo al carril de babuinos, yo dije. Parecían interesados. No recuerdo exactamente cuándo me enteré, pero recuerdo que me aferré al conocimiento hasta que me lo pidieron, porque quería impresionarlos. Les conté las leyendas locales, y con la puesta de sol, todos estuvimos de acuerdo en que sería genial explorarlo. Ninguno de nosotros quería admitir que estábamos asustados, yo menos que nadie, siendo el más joven y el más para probarlo. Si se les había hablado del carril de babuinos, se les dice a todos los niños que no se acerquen. A mí me dieron la misma advertencia, pero a mis primos no. No tenía miedo de meterme en problemas, ya que siempre íbamos a lugares a los que se suponía que no deberíamos ir. Almacenes abandonados, cuevas, sitios de construcciones, etc. Y nunca pasó nada malo. Finalmente llegamos justo cuando oscurecía. No teníamos que estar en casa por otras 2 horas, más o menos. Así que teníamos tiempo. Revisamos el área en busca de guardias de seguridad o cámaras, pero no encontramos ninguno. La puerta estaba cerrada con llave, pero se rompió una ventana, así que nos colamos. Había algunos edificios. Los edificios más pequeños eran solo oficinas y almacenamiento, pero el más grande es de lo que se trata esta historia. Era un edificio grande y largo, dividido en partes. Dentro de la primera parte del edificio había solo una oficina normal. Era como un área de recepción y algunos escritorios. No nos quedamos allí mucho tiempo, ya que había una gran puerta corredera frente a la puerta principal. Pasamos. Era el tamaño de un almacén. De hecho, creo que es posible que lo hayan limpiado y lo usen como almacén hoy en día. La pared derecha estaba llena de jaulas. Lo miramos primero. Cada jaula tenía unos 5 pies de alto, 2 de ancho y tal vez 2 de profundidad. Matt trató de entrar. Tenía 14 años y era demasiado alto para eso, por lo que tuvo que inclinar ligeramente la cabeza. Tampoco había suficiente espacio para que él se sentara. La pared izquierda tenía muchos equipos. Grandes máquinas que ves en viejas fotografías en blanco y en negro, de instalaciones militares, vasos de precipitados, tubos de ensayo, fregaderos industriales grandes y otros equipos de laboratorio. Había un segundo piso. Rebuscamos y no encontramos nada. En la siguiente sección había oficinas, pero más como oficinas de trabajo que como una especie de recepción. El siguiente era una especie de muelle de carga y almacén. Hurgamos por las oficinas de trabajo, irrumpiendo en los escritorios. Quienquiera que trabajara allí había limpiado a toda prisa, ya que la mayoría de los contenidos de los escritorios todavía estaban allí. Fue entonces cuando lo encontramos. Estábamos en la oficina más grande, en el segundo piso. Tenía una ventana que daba a la sección del laboratorio más grande. El escritorio no estaba cerrado, solo oxidado y cerrado. Dentro había unas cuantas cajas de cigarros, y en una de ellas había un libro. Era una parte de un diario personal, y en una parte un libro de registro oficial.
Algunas de las hojas tenían una especie de inventario, otras parecían fórmulas químicas y finalmente las entradas del diario. La mayoría de las entradas eran ilegibles. Un poco de agua había entrado en algún momento y estropeado la tinta, aunque algunas estaban bien. Mi primo Shane lo colocó sobre la mesa y leyó lo que pudo en voz alta. La mayoría de las fechas fueron desde finales de 1959 hasta principios de 1960. Hoy llegó un envío de 60 babuinos de todo el país, dijo uno de los primeros. Algunas de las primeras entradas eran así. Tenían que haber tenido unos cientos, pero probablemente solo podían tener 20 o más a la vez. Babuino 19-5. Estaba inquieto hoy. Efecto secundario del 020.1. Hubo algunos como este. Recuerdo que otro fue Babuino 42-5. Murió de 020.2. y así. Pero el diario no estaba terminado. Solo estaba lleno en 3/4 partes. Quienquiera que estuviera escribiendo el diario probablemente tenía una docena más, terminado, almacenado en alguna parte. Algunas de las últimas entradas estaban impecables. Todavía pude ver a Shane leyéndolos con Matt y Mónica, asomándose por encima de su hombro con sus linternas. Babuino 53-3. Pidió un predicador. ¿Sabe qué? Se está muriendo. Babuino 38-2 y 22-4 escaparon. 22-4 murió de frío cerca del lago. 32-2 sigue prófugo. La policía pasó por la instalación hoy. 38-2 pudo haber hablado con ellos. Babuino 38-2 no fue devuelto. La policía no estaba contenta, pero tenía órdenes de arriba. Le dije que él pertenecía aquí. Nos estaba ayudando más que pudriéndonos en alguna prisión. Uno de los oficiales dijo que nadie pertenecía aquí. Le dije que 38-2 debería haber pensado en eso antes de violar a una mujer blanca. Fue en algún lugar por allí donde Shane se detuvo. Todos se quedaron muy callados. Nos fuimos de allí. Nadie habló mucho y todos parecían enfermos. Tenía curiosidad por saber cómo podía hablar un babuino. No lo reuní todo hasta que alguien me habló de los experimentos Tuskegee cuando estaba en la universidad. Danny Phantom. Mi nombre es Daniel Suárez Vega y nos vemos hasta la próxima historia.